Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. Dios nuestro Padre en el Antiguo Testamento siempre aparece como el pastor. Y es maravillosa la imagen que despierta el profeta Ezequiel cuando dice de que el pastor busca la huella de la oveja cuando se dispersan. Y mucho mejor todavía el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y agrega, en verdes praderas me hace recostar, me dirige hacia fuentes tranquilas. El Nuevo Testamento también retoma esta figura del buen pastor refiriéndose a Jesús. Veamos el planteamiento que nos hace el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículos 27 al 30. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, separa a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Palabra del Señor. Aquí el Evangelio nos presenta tres verbos maravillosos. Primero, dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. Y si Jesús es el buen pastor, nosotros, por su gran misericordia, escuchamos sus mandatos de unidad, sus mandatos de amor, sus mandatos de luchar por las relaciones humanas, sus mandatos de perdonar, sus mandatos de evangelizar, sus mandatos de entregarnos en servicio a los demás. Mis ovejas escuchan mi voz. El segundo verbo maravilloso es que me conoce. Y el medio eficaz para conocer a Jesús, el buen pastor, es el Evangelio. Vale la pena, queridos hermanos y hermanas, los cursos de formación bíblica. Vale la pena toda esa gran materia de la cristología. Vale la pena todas esas materias en torno a la Sagrada Escritura que nos lleven a conocer a Jesús. Ya lo dijo San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Qué lindo y qué maravilloso encontrar tanta gente hoy empeñada en conocer el Evangelio con su gran objetivo de conocer a Jesús. Y el tercer verbo que aparece es me sigue. Esto es lindo, porque seguir a Jesús como ovejas es proseguir la vida de Pedro, Santiago, Juan, Andrés, que el Señor les dice, sígueme. Y estos dejan sus barcas, sus redes, su trabajo, su familia. El Señor le dice a Mateo, sígueme, y deja su mesa de cobrador de impuestos, deja su dinero, deja su trabajo. Y así sucesivamente, el Señor llamó a muchos, y estos fueron capaces de dejar tanto por seguir al Señor. Aquí está también el gran mensaje para nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Jesús? A veces, y es aplaudible, encontrar gente
dispuesta a dejar hasta su propia vida. Porque el Señor ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y hemos aprendido magistralmente que aquel le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. Y encontramos tanta gente que va luchando y batallando por seguir a Jesús. Eso es aplaudible. Ahora, hay una gran promesa y es que Jesús dice de que las ovejas en Él tienen seguridad. Las ovejas en Él no las arrebatará nadie. Entonces, vale la pena. Yo quisiera que me permitan también agregar de que el pastoreo de Jesús, único pastor por excelencia, también quiso compartirlo con todos y cada uno de nosotros, de forma preferencial con el apóstol Pedro. Y es maravilloso el Evangelio de Juan en el capítulo 21, donde el Señor dice como las tres cosas magistrales para ser auténticos pastores en este mundo, donde encontramos tantas ovejas heridas, donde encontramos tantas ovejas abandonadas, donde encontramos tantas ovejas que lloran, donde encontramos tantas ovejas que necesitan que haya un pastor que les tienda una mano y que si es posible cargarlas en sus hombros y llevarlas al redil. De sobra sabe usted cuántos caminos equívocos, cuántos caminos de perdición, cuánto sufrimiento que amerita un buen pastor. El Evangelio de Juan, repito, en el capítulo 21, lo primero para ser buen pastor es responder a esta pregunta. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este es lo primero. La primera gran pregunta fundamental a responder es, ¿me amas? Y uno dice, ¿cómo no amar a Jesús? Si es el pan de vida, ¿cómo no amar a Jesús? Si es la luz del mundo, ¿cómo no amar a Jesús? Si es la puerta, ¿cómo no amar a Jesús? Si es el pastor, ¿cómo no amar a Jesús? Si es la resurrección, ¿cómo no amar a Jesús? Si es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo no amar a Jesús? Si es la vid verdadera y sin Él nada podemos hacer. ¿Me amas? Es la pregunta a resolver. Solamente los que aman a Cristo Jesús son los que pueden pastorear. Y luego, en segundo lugar, Jesús dice, más que a estos, o más que estos, más que quienes, más que María Magdalena, que amó tanto a Jesús, que se entregó tanto en su servicio y que se constituyó en apóstol de los apóstoles. Es la primera que descubre la resurrección y es la que va a avisarle a Pedro, a Juan y a los demás apóstoles que el Señor ha resucitado. ¿Me amas más que estos? Más que el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, pero el que estuvo al pie de la cruz, ante el dolor, ante el sufrimiento, manifestando cuánto le ama. El pastor tiene que amar más que Tomás, el que iba a decir, Señor mío y Dios mío.
luchemos y batallemos por amar a Jesús, el pastor por excelencia, y entonces obviamente seremos auténticos pastores. Pero hay más. El Señor dice textualmente: apacienta mis ovejas. Ningún pastor, por excelente que sea en este mundo, puede adueñarse de las ovejas. Las ovejas son del Señor y no dejamos de ser simples administradores. No dejamos de ser simples partícipes del gran pastoreo de Cristo Jesús, único pastor. Y por último, el buen pastor es el preocupado más por la oveja perdida, por la oveja débil, por la frágil, por la que necesita que se le tienda una mano. Y por eso a Pedro le pregunta Simón Pedro y de Juan: ¿me amas más que a estos? Y Pedro dice: sí, Señor. Y note usted: apacienta mis corderos. Corderos, el macho, el fuerte. Pero a renglón seguido: apacienta mis ovejas. La débil, la frágil, la herida, la que se pierde. Que el Señor nos dé la gracia a todos, maestros, padres de familia, dirigentes políticos, dirigentes de comunidades, nosotros sacerdotes, religiosos, religiosas, ser buenos pastores. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.